Estimados aprendices, he detectado que en los dos exámenes de los dos grupos, pues una de las debilidades fuertes fue el tema de manipulación de las fechas. Como hoy tenemos clase de 6 de la mañana a 9 de la mañana, obviamente pues era complicado citarlos a las 6 de la mañana, voy a grabar un video resolviendo los dos problemas que hablaban de fechas para que detallemos esa falencia y en la recuperación pues la mayoría de ustedes pueda recuperar la nota y podamos continuar el proceso de aprendizaje de JavaScript. Tengo aquí ya montado el HTML y el archivo de JavaScript de soporte y vamos a leer el primer problema que nos dice: le contratan para desarrollar una aplicación que calcula automáticamente las fechas de colocación de la segunda vacuna para el COVID. La aplicación deberá solicitar la fecha de la primera dosis y de acuerdo con dicha fecha sumar 2.400 horas para generar e imprimir la fecha de la segunda dosis. Bueno, vamos entonces ir directamente al código. Vamos a JavaScript y vamos a identificar las entradas, por supuesto, del algoritmo. Vamos a identificar el proceso y la salida o las salidas del algoritmo. Bueno, las entradas, por supuesto, si leemos el problema, nos dicen que deberá solicitar la fecha de la primera dosis. Ahí nos está explicando, prácticamente nos está diciendo cuál es la entrada, que es la fecha de la primera dosis. Y de acuerdo con dicha fecha, sumar 24 horas. Ya al hablar de sumar, multiplicar o calcular, me está hablando de proceso. Y generar e imprimir me está hablando de salida. Entonces vamos a subrayar el proceso, sumar 2.400 horas. Voy a subrayarlo con otro colorcito, el lila. Y generar e imprimir la segunda dosis. Fechas de la segunda dosis sería la salida del algoritmo. Voy a colorarla así. Entonces las amarillas serían las entradas. Solicitar la fecha de la primera dosis. Entonces vamos al código, vamos a crear la variable donde vamos a almacenar pues la fecha. Entonces será let, utilizando nuestro operador, fecha primer dosis igual, y como nos dicen que la solicite, pues obviamente vamos a utilizar un formulario para que el usuario pues nos ingrese la fecha. Entonces ingresa, voy a colocarle aquí, ingrese la fecha de la primera dosis. Listo. Si vamos aquí a la carga, a cargar, pues ya nos está solicitando la fecha de la primera dosis. Ingresa la fecha de la primera dosis, pero debemos tener en cuenta algo bien especial. Aquí al almacenar esta fecha que ingresemos en esta variable de primera dosis, la variable, por supuesto, al ingresarla por prompt va a almacenar un string. Entonces aquí almacena string. ¿Qué me toca hacer? Transformar ese string en un formato tipo fecha. Voy a parar aquí el plugin para que no nos esté interrumpiendo. Entonces retornemos. Tengo la fecha en string, debo formatearla en tipo fecha. Entonces sería fecha, primer dosis, igual new date, y de una vez la misma fecha de la primera dosis. Aquí lo que estoy haciendo en este segundo ítem es parsear en formato fecha. Recordar que la primera dosis, la fecha, el formato que nos sugiere JavaScript es el formato ISO, que responde a formato año, mes, día. Con eso invitamos pues al usuario a que lo capture. Bueno, ahí tendríamos entonces la entrada de una vez organizada. Ahora el proceso, vamos a leerlo. Nos dice, deberá solicitar, bueno, y de acuerdo con dicha fecha, sumar 2.400 horas. Bueno, lo primero que debemos saber es que las 2.400 horas, si vamos a nuestra diapositiva, 2.400 horas, debemos hacer una conversión al formato máquina de las fechas. Recuerden que las fechas JavaScript no las maneja como las conocemos los seres humanos,
¿sí? 2000/0101, no. JavaScript maneja puros números, teniendo en cuenta la fecha de POCH, que recordemos es a partir del 1 de enero de 1970. Formato POCH o formato Unix Time, como lo vimos en clase. JavaScript maneja Unix Time. Este formato de POCH, de una vez podemos observar que el método getTime lo que hace es extraerme el formato tipo máquina o POCH de cualquier fecha, para que tengamos en cuenta eso. Pero por ahora lo primero que vamos a hacer es transformar las horas, el número 2400, que es un número simplemente, en formato POCH. Y para eso pues vamos a hacer la transformación. Entonces vamos a crear la variable que se llama horas. Vamos al código, entonces vamos a llamar la variable let horas. O colocarle horas a y tengo mis 2400 horas, son las que me dice que debo transformar, y voy a hacer la transformación que vimos en clase de multiplicarla por milisegundos 1000, por segundos 60, minutos 60. Me lo va a entregar, por supuesto, en horas, es decir, hasta este punto me lo entregaría en horas. O sea que voy a multiplicar por 1000, por 60 y por 60. Por 1000 milisegundos, por 60 segundos y por 60 minutos, y lo he transformado en formato horas Unix Time o horas máquina, si queremos. Hasta este punto voy a consolear aquí, voy a decirle console.log para que veamos las horas, qué número nos está generando. Entonces vamos a cargarlo. Por ahora vamos a ingresar cualquier fecha, no importa porque no estamos terminando de hacer el cálculo, simplemente es para probar qué fecha, cómo está dando la transformación. Vamos al inspector y vamos a ver en la consola y me está devolviendo la línea 7, es el código mío, línea 7, las horas, es decir, las 2400 horas en formato máquina son este número, 86.000, 4.000, 86.004 y los otros ceros que tiene a la derecha. Ahora, simplemente voy a borrar esto lo hice simplemente para verificar. Voy a sumar las horas. Entonces, la fecha primer dosis es la fecha inicial. Entonces voy a colocar como let fecha segunda dosis, utilizando camel case, y le voy a decir, listo, fecha primer dosis, voy a transformarla en Unix Time o hora máquina, simplemente punto get time, que es el método que tengo aquí. Revisemos, recordemos la presentación, ¿no? Get time. Primer dosis get time, me lo transforma en horas, más las horas que ya las tengo transformadas también en formato Unix. Y aquí debo estar obteniendo un número muy grande. Voy a decirle console.log fecha segunda dosis, y hasta aquí, hasta este punto, hasta la línea 8, me debe estar entregando un número grandote. Entonces voy a escribirle aquí esta fecha.
Vamos a recargarlo. Vamos a colocar aquí una fecha, año, mes y día. Y aquí me está arrojando, por supuesto, el resultado, un número grandote. Ahora, este número lo voy a transformar en formato hombre. Entonces, voy a borrar este console log. Simplemente voy a decirle fecha segunda dosis. Aquí en el proceso. Fecha segunda dosis es igual new date para parsearlo, y voy a parsear precisamente la fecha segunda dosis. Recuerden que estoy yendo secuencial. Lo voy a colocar acá, este código. Como en esta línea aquí obtuve fecha nueva en Unix Time. En esta transformo en fecha hombre. Y aquí la salida simplemente ya es imprimir. Entonces document.write y simplemente la fecha de su vacuna, de su segunda vacuna, es, y le vamos a concatenar fecha segunda dosis. Listo, vamos a guardarlo y vamos a hacer la prueba. 2021, año, mes, día. Vamos a recargarlo porque no lo tenía recargado. Y dice la fecha de su segunda vacuna es January 02 del 2022. Aproximadamente 2.400 horas, serían 100 días. Un día tiene 24 horas. 100 días serían 3 meses, 90 y 10 días. Entonces, si tenemos en cuenta septiembre sería septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y más o menos en enero 2 estaría dándonos la fecha, teniendo en cuenta que arrancamos de septiembre, pero 24. Es decir, el 24 de diciembre estaría completando 3 meses más los 10 días adicionales. O sea que aproximadamente, o si hacemos las cuentas detalladamente, nos da la fecha efectiva. Sunday, lunes, ya es enero 2 del 2022. Bueno, vamos a revisar el segundo problema de los problemas propuestos. Este fue el primer examen. Y el segundo problema nos pedía algo de fechas, pero un poquitín diferente. Juan nace el 13 de enero del 2000, su hermano Mario el 19 de marzo del 2024. Elabora una aplicación que calcule cuántos días y cuántas horas de diferencia se llevan. De hecho, estaba mucho más fácil. Vamos a hacer el mismo análisis. Entonces voy a aprovechar el mismo código. Voy a comentarlo. Y vamos a hacer aquí en el mismo código el análisis. Las entradas, el proceso y las salidas. De hecho, este segundo problema estaba, creería yo, más fácil que el primero. Las entradas, identifiquémoslas. Entonces, es enero del 2000. Esa es una entrada. Mario, 2014. 19 de marzo, segunda entrada. Calcule cuántos días y cuántas horas de diferencia se llevan. Días y horas de diferencia. Sería la salida. Y el proceso, vamos a colocar esto en un color diferente, que esta sería la salida. La salida es este verdecito. Y el proceso es un cálculo, que calcule cuántos días.
Listo, entonces tenemos las entradas, muy fácil, no hay que inclusive ni pedirlas por formulario. Entonces simplemente las entradas son LED, fecha, nace Juan, es igual y voy a copiar de una en la otra. Fecha nace Mario, se llama nuestro segundo problema. Mario. De una vez, entonces, vamos a parsearlo tipo fecha, new date, comilla. Recuerden que comilla para ser literal, explícito, y la fecha es Juan 2013 de enero. Entonces, formato ISO 2000, año enero 01, día 13. Ahora, Mario 2014, 19 de marzo. Entonces, lo mismo, parseamos new date, comillas, la fecha es 2014, 19 de marzo, entonces sería 2014, año, mes, marzo es 3 y el día es el 19. Listo, ahí tenemos ya las dos fechas parseadas en formato parseadas en formato date de JavaScript. Listo. Ahora el proceso es restarlas, entonces simplemente es leer. Vamos a sacar la diferencia. Entonces sería la fecha de Mario, que es la más grande, punto getTime, para que la transformemos en formato de Unix, menos la fecha en que nace Juan, punto getTime, viene de la clase date para extraer la diferencia, y hasta acá nos debe estar dando un número en formato de Poch, en formato UnixTime. Vamos a mirarlo en la consola. Entonces vamos a cargarlo. Y vamos a mirarlo en la consola. Ahí nos está dando este número en formato de Poch Time. Lo está volviendo de la línea 22, que equivale a esta línea 22, la diferencia. Bueno, ahora esa diferencia, esto simplemente lo hice para testear conmigo, esa diferencia pues la voy a transformar en lo que me pide el problema. El problema me pide días. Entonces, esa fecha, ¿cómo la transforma en días? Sería LED días es igual a la diferencia, ya la tengo, y vamos a hacer la conversión. Entonces la conversión sería, si voy a la presentación, me dice que los días son 60, 60, 24, 1000, 60, 60 y 24 para obtener los días. Entonces simplemente sería la diferencia dividido entre 1000, 60, 60 y 24. 1000 por 60 por 60 por 24. Ahí obtendría los días. Y ahora lo otro que me pide es las horas. Entonces voy a copiar lo mismo acá para abreviar. Estas serían las horas. Y la diferencia sería para horas. Si voy a analizar el código, todas las horas llegarían solamente a 1000, 60 y 60 porque me lo pide en horas. Es decir, llegaría hasta aquí. Entonces, si vamos al código, estos 24 sobrarían. Listo. En teoría ahí estaría. Vamos a probar la salida. Entonces, document.write, la salida. Los días de diferencia son dos puntos. Vamos a concatenarlo con los días más, comillas, y las horas de diferencia son, y lo vamos a concatenar con, obviamente, horas.
Bueno, coloquemos aquí un espaciecito para que no quede tan empeñoscado. Punto y coma y vamos a testearlo. Dice, los días de diferencia son 5179 y las horas de diferencia y las horas de diferencia 124.296. Vamos a hacer el análisis. Pues a grosso modo entre los dos, entre 2000 y 2014 son 4 años. 4 años de diferencia que tienen ambos. Que pues más o menos da la conversión.